Cuarto nomás. Sí, hola, buenos días. Eh, Guillermo Espinosa les habla del Centro de Estudios del Desarrollo. Estoy con la voz un poco tomada porque estoy un poco resfriado, pero en fin, espero que no sea problema. Gracias por acompañarnos hoy día sobre esta conversación que hemos mantenido por bastante tiempo y les agradecemos mucho que podamos discutir, conversar, analizar cuestiones que tienen que ver con nuestro territorio, una falencia que tenemos de muchos años y que hemos tratado de solucionarla abordándola caso a caso. Y hemos pensado que la mejor manera de avanzar en esto es tratar de tener una mirada común sobre lo que significa territorio, las implicancias que tiene, para poder discutir después cómo queremos que eso ocurra. Notamos un poquito que hay más bien posiciones distintas de desconocimiento muchas veces, o de intereses muchas veces, o por legítimas posiciones respecto a lo que el territorio es y para qué se utiliza. Hemos tenido ya varias conversaciones al respecto. Nos interesa mucho trabajar el tema de la resiliencia, que no es solo de resiliencia ante desastres, sino a la capacidad de un territorio para anticipar, enfrentar, adaptarse, recuperarse frente a nuevos usos o frente a estímulos o frente a nuevas decisiones que se puedan tomar sobre el territorio en general. Y por supuesto que todo eso se manifiesta físicamente, por ejemplo, en una infraestructura, en una ocupación urbana, pero también en el capital humano y sobre todo en el capital social y económico, e incluso en el capital ambiental. Entonces, mirar el territorio, mirar esta dimensión conjunta de qué es lo que identifica los lugares en términos físicos, términos de naturaleza y en términos de uso humano o de intervenciones humanas, para poder actuar y buscar la consecución de aquello que deseamos que ocurra. Y para eso necesitamos ordenar el territorio, que no es una cuestión de imponer ciertas condiciones que se tienen que cumplir, sino más bien de un proceso de gestión, de planificación estratégica que haga posible que lo que uno sueña sea ejecutado de la mejor manera. Y hoy día nos acompaña eh, Antonieta Sepúlveda. Si me sale algo distinto de decirle Antonieta, es porque la conozco hace muchos años, fuimos compañeros además, así que tenemos una larga data de interacción. Y geógrafo, por supuesto, magíster en Planificación y Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha trabajado por mucho tiempo en la Secretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, y ahora está desempeñando labores distintas porque está trabajando como consultora y está asociada a un interesante programa que tiene que ver precisamente con las cuestiones territoriales. Así que muchas gracias, Antonia, o Antonieta, o Toña. Vamos a hacer la presentación de tu parte y las preguntas, por favor, las van colocando en el chat y las responderemos al final para efecto de respetar los tiempos y poder cerrar a las 12:30, que es como tenemos previsto terminar esta conversación. Así es que Antonieta nos hablará de territorio, descentralización y desarrollo. Gracias, Antonieta. Ok, gracias a ustedes. Un gusto poder compartir y transmitir eh, mi experiencia, mi visión y mi mirada respecto a estos tres temas que para uno como geógrafo son súper, súper importantes. Eh, ¿Cómo lo hago para compartir, Francisca? Disculpen, solamente Sí, dime. se está proyectando. Sí, claro. Sí, se ve ya la presentación en pantalla Ah, ya, completa. disculpen chicos, es que yo no la veo. Ah, Mm, Ahí sí, ya. ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, se ve súper bien. Perfecto.
Bueno, cuando me invitaron a participar de este conversatorio, yo conversando con Guillermo, con mi colega, querido colega, lo quise presentar más como una reflexión, como les decía, desde la experiencia, ¿ya? Eh, Como geógrafo, ¿ya? Obviamente que a uno le enseñan y uno aprende desde la experiencia a tener una mirada multiescalar. Bueno, a nosotros con Guillermo nos hacían clases en terreno la mayor parte del tiempo, así que trabajamos mucho la escala uno a uno, ¿ya? eh, Entender y pararse en un lugar y poder decir qué pasó acá, cuáles son los procesos de formación, del paisaje, de todo. Ver no solamente los componentes y cómo funcionan multisistémicamente, de manera multifuncional y también interdisciplinario. Nos decían en la escuela en ese tiempo que los geógrafos éramos como el mentolatum, que teníamos que saber un poco de todo. Y la verdad que para poder tener la capacidad de tener un rol de integrador en la práctica profesional, uno tiene que aprender y saber un poco de todo. En el camino uno va profundizando de acuerdo a los propios intereses y las oportunidades que te va ofreciendo la vida. Como geógrafo fue súper importante para nosotros entender el territorio y cómo lo habita o cómo lo habitamos, ¿ya? Cómo funciona la relación sistémica. Y uno se cuestiona muchas cosas que tiene que identificar y entender para poder hacer propuestas, ¿ya? Cómo funciona, cuáles son las dinámicas, las potencialidades y fortalezas, las brechas, los nudos críticos, los riesgos y carencias que tiene este hábitat, el territorio, ¿ya? Que es el que nos contiene. Y profesionalmente, como les decía, uno tiene el rol de integrar, ¿ya? Para poder hacer propuestas. Pero al menos en mi caso, ¿ya? Particular, eh, para mí el hombre tiene que ser el sujeto de la solución, o sea, el hombre está en el centro de los análisis y de las propuestas y de las respuestas, ¿ya? Eh, yo he trabajado toda mi vida en la administración pública por vocación, también por intereses, desde el pensamiento que va un poco más allá, con posturas bastante claras en términos de la gente que me conoce desde la mirada de la polis, de la política, de cómo uno piensa, cómo sueña, cómo quiere que sea el futuro y en lo que uno puede ayudar. Y cuando yo digo desde mi vocación pública, es qué puedo hacer yo para ayudar a mejorar la vida de las personas que habitamos el mismo país, ¿ya? Y los temas en los que trabajé los últimos 40 años, hasta que me jubilé el año pasado por un tema de edad, un tema de no perder el incentivo al retiro, ¿ya? Que es bastante dinero que uno recibe. Bueno, me especialicé en hacer propuestas de descentralización, eh, con políticas, haciendo propuestas de políticas públicas, instrumentos, metodología, programas de fortalecimiento, capacitaciones a los municipios y a los gobiernos regionales, ¿ya? Desde la mirada más mía política, obviamente que mi interés personal siempre fue generar igualdad de oportunidades, ¿ya? Sin importar dónde habitan las personas, como decía el presidente Lago, ayudar a reducir brechas e inequidades territoriales, ayudar a traspasar poder a los territorios a niveles subnacionales y generar líderes territoriales que las decisiones de desarrollo las tomen en el territorio y que ellos sean dueños de las soluciones. Todo esto que yo les coloco que para mí era importante de la política, cuando empecé a trabajar en la Subdere, después de haber trabajado 18 años en municipio, en la región metropolitana, descubrí, ¿ya? Que existía una ley de gobiernos regionales, aparte de la ley de municipalidades que uno al trabajar en municipio la conocía, y que se habían creado en el año 92 con profesores que tuvimos nosotros con Guillermo, como Sergio Galilea y otros, que venían del antiguo de plan de los años 60, y en que mirando las experiencias exitosas que habían de desarrollo territorial en Europa,
trataron de instalarlo también en Chile, obviamente adaptado a nuestra normativa, legislación y institucionalidad, cómo funciona el Estado chileno, ¿ya? Y los gobiernos regionales, en esa ley del año 92, ya tienen todas estas competencias, ¿ya? Y se las voy a explicar un poquito con más detalle más adelante, ¿ya? Eh, por eso mi interés en hablarles de estos temas. Y parto por el territorio, porque como hábitat sistémico es qué herramientas metodológicas utilizas para analizarlo, ¿ya? Y para poder entender cómo mejoras la calidad de vida con propuestas bastante concretas de cómo, entre paréntesis, uno llega a hacer propuestas de ordenamiento del territorio. Pero para llegar a eso, primero hay que tener el desarrollo de un marco conceptual bastante elemental, ¿ya? Y es primero entender qué es lo que es que existe un sistema territorial, ¿ya? Y desde las definiciones antiguas, porque la geografía es una profesión tan antigua como la medicina, ¿ya? Le estoy hablando hace miles de años atrás, ¿ya? Son una de las primeras profesiones que existen en el desarrollo de las civilizaciones, ¿ya? Claro que antes estaban más focalizadas en la astronomía, ¿ya? En la observación, ¿ya? Y también en los fenómenos naturales. Por algo los egipcios lograban endiosar a los faraones, porque podían predecir cuándo iban a haber inundaciones del Nilo y todas esas cosas, ¿ya? Pero eran, en el fondo, eran, sin tener el nombre, eran geógrafos, ¿ya? No solo sacerdotes, ¿ya? Y médicos y otras cosas. Bueno, desde esta concepción de que el territorio o nuestro planeta funcionan como sistemas territoriales, ¿ya? Desde esa concepción, la que más me gusta a mí es la de Domingo Gómez Orea, de 1983, que él señala que es el territorio y el sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de la sociedad, ¿ya? Y esto se forma mediante las actividades de la población, o sea, los elementos de este sistema son la población, ¿ya? Las actividades que desarrolla esa población en el medio físico, las interacciones entre la población y las actividades, y todo esto a través de los canales, ¿ya? De relación que proporcionan, que entregan la funcionalidad al sistema, ¿ya? Entonces tenemos estos elementos y como base está el marco legal e institucional. Raya para la suma, entendiendo que el sistema territorial, lo importante es la población, o sea, el sujeto es el ser humano, ¿ya? Y la construcción social o el estilo de desarrollo de la sociedad para entender cómo aplicamos nosotros desde este marco conceptual a las propuestas que trabajamos durante años para avanzar en el desarrollo de los territorios desde Chile, es que no hay que olvidar que nosotros tenemos una cultura muy centralista, desde la época de la colonia, ¿ya? En que estábamos acostumbrados a que se le obedecía a un rey o un emperador o después el que estaba a cargo o bueno, en este caso después pasan a ser los presidentes, pero siempre es la cultura como de un ser fuerte y que sabiamente toma la decisión por todo y además desde la capital del país, ¿ya? O sea, es muy centralista. Lo que tenemos en la cultura nosotros en el estilo de desarrollo, ¿ya? Entonces, esto se los digo como para tener en cuenta cuando demos un paso de mirar el territorio, cómo hemos avanzado, ¿ya? En estos procesos de entender cómo funcionan y cómo hacemos propuestas para adaptarlo y tener una buena calidad de vida, ¿ya? Como les decía,
En el componente del sistema territorial están la población y las actividades que practica, y estas actividades básicamente son de producción, de consumo, de relaciones sociales. O sea, el poblamiento como sistema, como los sistemas de asentamientos poblados, donde tienes varias categorías, aldeas, pueblos, en Chile según el INA, aldeas, pueblos, ciudades y metrópolis, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de población. Y lo importante son los canales de relación, de movilidad y de conectividad, eh, que físicamente se muestra a través de las infraestructuras, y que de alguna manera esto pasa a ser y a mostrar cuál es la forma en que este territorio se estructura. Se estructura con estas estructuras que son físicas: vialidad, puente, ¿ya? Conectividad, las conexiones telefónicas, internet y esas cosas. Y por otro lado están las instituciones, ¿ya? Y el marco legal, obviamente, que son los que facilitan el funcionamiento social, que es el rol del Estado, ¿ya? Facilitar el funcionamiento legal, ¿ya? Y regular este funcionamiento, de manera de que el uso sea, ojalá, equitativo, ¿ya? Eh, por otra parte, el sistema territorial en los países se organiza de acuerdo a niveles jerárquicos, donde las unidades territoriales de cada nivel se integran en las de nivel superior, que es lo que ocurre en Chile, que tenemos el nivel nacional, el regional y el local o municipal, ¿ya? Y en cada nivel corresponden estructuras, potencialidades y problemas territoriales, que son propios de su rango. También son definiciones de Domingo Gómez Orea, ¿ya? Que son más simples de digerir y de entender. Ahora, en el caso chileno, eh, para poder aplicar el análisis del sistema territorial a través de metodologías como el ordenamiento del territorio, tenemos una escala de trabajo, un nivel subnacional que es el indicado para hacer estas cosas, dado el marco legal e institucional que tenemos, y es el nivel regional, ¿ya? Eh, el modelo territorial, bueno, es un sistema, son sistemas muy complejos, ¿ya? Por lo tanto, como le decía, se requiere de contar con modelos para poder describirlo y de alguna manera interpretar cuál es la estructura y el funcionamiento que tienen estos modelos. Por lo tanto, uno lo simplifica con una imagen objetivo o con esquicio de mapa, donde uno define o interpreta cuál es la estructura territorial que representa esta forma de habitar y cómo funciona esta interacción entre el medio físico y la población que habita ese medio físico. Por lo tanto, esto se puede proyectar espacialmente, de acuerdo al estilo de desarrollo de la sociedad, en términos de hacer propuestas de distintos tipos de usos, ¿ya? Que permitan, obviamente, apalancar un mayor y mejor desarrollo económico, social, ambiental, y obviamente que dependiendo desde las miradas de dónde vienen las propuestas, vamos a tener distintas propuestas de organización espacial, ¿ya? Una forma de representarlo, ya aquí tenemos tres ejemplos de distintos, eh, y es cómo identificas esta estructuración espacial. Obviamente primero tienes que ver todo lo que son conexiones, ¿ya? Como lo ven aquí en estos mapas que están a la derecha o izquierda, bueno, pero básicamente acá que la principal estructuración primero es la vialidad, ¿ya? O la red hidrográfica, y el modelo, que tiene que ver con propuestas como desarrollo, tiene que ver con identificar obviamente cuáles son los nodos principales que se quieren desarrollar, que
todos estos circulitos deben corresponder a centros poblados o ciudades, ¿ya? Y cuáles son las dinámicas en términos de relaciones para el desarrollo económico productivo que ellos utilizan, ¿ya? Por lo tanto, los elementos básicos de levantar el modelo, tenemos el medio físico, los usos primarios del suelo, obviamente, para en qué se usa, pero también contrastarlo con cuáles son las potencialidades que tiene ese territorio, los sistemas de asentamiento con las poblaciones, las conexiones interiores, exteriores, eh, como elementos principales. En este proceso, también en Chile, desde los años 60 en adelante, ya hay una evolución entre cómo se planificaba en los años 60 a través de ODEPLAN y MIEPLAN, el territorio, desde solamente una planificación del sistema territorial, cómo avanzamos hacia un concepto de modelos de ordenamiento territorial. En los diagnósticos territoriales uno levanta cuáles son los principales conflictos que tiene, los nudos, las brechas, especialmente socioeconómicas, las características del sistema territorial, la capacidad de carga, cómo nos acoge, cuáles son los riesgos también a que se enfrenta. Desde la planificación territorial uno hace propuestas de medidas de regulación, por ejemplo, como debiera ser, y para allá se supone que vamos caminando, regulaciones de no utilizar, por ejemplo, darles uso a territorios que están con amenaza inminente de determinados riesgos naturales, por ejemplo, volcanismo, inundaciones, tsunamis, ¿ya? Como un ejemplo. Y también medidas o una programación de cómo hacer intervenciones y cómo hacer la gestión. O sea, y obviamente todo esto se traduce en desde la planificación, propuestas de uso, cómo se estructura el territorio, pero también materializados a través de carteras de iniciativas de inversión, ya que se definen al mediano, al corto, al largo plazo. Y ahí vamos a tener una propuesta de un sistema territorial con objetivos de sostenibilidad, obviamente, pero de apoyar en el desarrollo económico productivo y mejorar la calidad de vida de las personas. Y obviamente, en el caso de Chile, de acuerdo a nuestra legislación, en la escala regional, ya reduciendo brechas e iniquidades territoriales, ¿ya? Cuando ya entramos en la conceptualización del ordenamiento del territorio, tenemos que relevar tres etapas importantes que tiene este proceso, ¿ya? El diagnóstico territorial, que hoy en día, antes no era así, era mucho más desde la teoría, más lento, pero hoy en día se busca que sean diagnósticos territoriales de carácter estratégico, o sea, centrarse en los nudos, en las brechas, en las carencias que tiene la población en ese territorio, ¿ya? Teniendo en cuenta la capacidad de carga del territorio y cuáles son sus potencialidades y ventajas, ¿ya? En función de eso se planifica el territorio a través de una prospectiva también con regulación, intervención de gestión, iniciativa, y obviamente tiene que haber un encargado o un responsable de hacer la gestión territorial para aplicar medidas que conduzcan a lograr ya en el mediano y largo plazo la imagen objetivo que se hayan propuesto, ¿ya? Obviamente que hay algo que subyace en este modelo de ordenamiento territorial, y aquí es la quiebra del ají, que tienen que ser procesos no solamente políticos y técnicos, sino que la visión y las propuestas de solución tienen que ser consensuadas con los que lo habitan. O sea, es técnico-político porque obviamente requiere de análisis técnico para poder entender cómo funcionan y qué propuestas hacer que te lleven al desarrollo, ya reduciendo inequidades, ¿ya? Y brechas, por supuesto,
pero para llegar a una situación deseada por todos, compartida. Y en este caso, los entes públicos que articulan, pero también se tienen que poner de acuerdo también entre ellos, porque aquí en temas de ordenamiento territorial hay que articular decisiones de nivel nacional, regional y local, ¿ya? En nuestro país. Obviamente que hoy día está fuerte y dado los compromisos que tiene Chile en que cruza esto transversalmente la sensibilidad ambiental dentro de las metodologías, algo sabrán ustedes que ahora el hacer ordenamiento territorial en Chile, que es con un instrumento propio definido por ley desde 2018, que son los planes regionales de ordenamiento territorial, se hacen y se elaboran con EAE, con Evaluación Ambiental Estratégica, como lo mismo que aplica por ley para los IPT, ya que son los planos reguladores de distintas escalas. ¿Ya? Obviamente que hay que ver, ahí insisto, desde la sensibilidad ambiental para asegurar la sustentabilidad a largo plazo, hay que ver cuáles son las capacidades de carga del territorio en términos de agua dulce, de cuánta gente puede aguantar un territorio, qué tipos de uso, cuáles dañan menos el ambiente, eh, cómo se resguardan de los riesgos naturales y también los provocados, como los incendios, ¿ya? Eh, con las propuestas de cómo se organiza el espacio, distribuyéndolo obviamente de forma coherente, ¿ya? Eh, respetando algunas actividades que no hacen daño, pero también incorporando otras que ayuden a diversificar la canasta productiva del país y obviamente y diversificar el PIB y no ser solamente quienes usamos y hacemos uso de los recursos naturales. Nuestro país es largo y diverso, así que en la medida que uno va eh, planificando de acuerdo a lo que existe en el territorio, ¿ya? Obviamente podríamos darnos cuenta que existen otras cosas, pero para eso también es necesario que avancemos en proceso de centralización donde se redistribuya el poder, ¿ya? Y las tomas de decisiones, de manera que no se siga pensando y planificando el territorio desde la capital regional, sino que sean los que lo habitan, que conocen mejor lo que ahí pasa, pueden tener más claridad también hasta dónde pueden llegar y qué otras cosas pueden hacer. Y el Estado tiene que apoyar sobre todo cuando se quiere innovar, sobre todo en desarrollo productivo, ¿ya? Innovación tecnológica. Y obviamente que para asegurarse de no hacer mal uso, ¿ya? En términos de sustentabilidad, hay que colocar algunas normas de control o algunas regulaciones de manera de que el comportamiento de las actividades no sea dañino ni para la gente ni para el territorio, ¿ya? Por lo tanto, dentro de este marco conceptual, cuando tú llegas hacia una propuesta de modelo de desarrollo sustentable en la escala regional o nacional, es importante hacer propuestas con actividades razonables, ver localizaciones coherentes y que el comportamiento ambiental eh, que es sensible se considere, ¿ya? Tenemos tratados internacionales que nos llevan a eso, ¿ya? Entonces, dentro de los términos o los conceptos más importantes para llegar a un modelo conceptual de ordenamiento territorial o una propuesta de desarrollo de un territorio, es la promoción, el ordenamiento, la regulación, la funcionalidad, la integración y el equilibrio. Es importante tener en cuenta para hacer una planificación, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos zonas rurales profundas, lo que podemos hacer es buscar propuestas de actividades capaces de diversificar la economía, que no sean las típicas de siempre, y lo más probable sean como no se usa todo el territorio en esa zona, algunas sean desconocidas. Y ahí desde
eh, estudiar mejor el territorio, se puede llegar a hacer estas propuestas. Y en las zonas más dinámicas, obviamente, donde está mayor concentrada la actividad, hay que tener más control de la localización y del comportamiento de estas actividades, por ejemplo, para no tener áreas saturadas, ¿ya? Cuando se instalan industrias contaminantes y después se instalaron otra y otra y al final terminan siendo espacios muy dañados y saturados, digamos, ambientalmente. Obviamente buscar el equilibrio del territorio, ¿ya? Para poder, pero siempre en términos de cómo mejoro la calidad de vida, cómo el acceso es más igualitario, más equilibrado, cómo el Estado apoya a reducir brechas y tener mayor equidad entre unidades territoriales, de manera que esto garantice la estabilidad y la cohesión social del territorio y del país, ¿ya? Por lo tanto, los elementos básicos son las actividades humanas a ordenar y que soportan y dan causa al desarrollo, su localización en el espacio y la regulación de su comportamiento. Eh, para poder tener claro cómo ordenar o qué ordenar, se ven las cosas, primero los problemas, las necesidades, las expectativas, que eso se ven reflejadas por lo general hoy día en las estrategias regionales de desarrollo. Hay un instrumento que permite levantar eso, ver cuáles son las características y los recursos endógenos que tenemos, naturales, construidos, humanos, ¿ya? Del entorno. Eh, Esto se levanta hoy día en los diagnósticos de los planes regionales de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las oportunidades de localización en su ámbito entorno? Y aquí se analizan las ventajas comparativas que tiene la ubicación relativa, si es próximo a una ciudad o a un centro de producción, ver las áreas de influencia, cuáles son los ejes de desarrollo que hay ahí, si se cruzan ejes de comunicación, vialidades importantes, posiciones fronterizas, entre otros. El papel del ámbito en el entorno en cuanto a piezas de los sistemas, ¿ya? Y cómo se inserta esto, cómo es su funcionalidad. Tener clara cuáles son las aspiraciones y las expectativas de los sistemas territoriales inferiores, por ejemplo, en este caso, la escala comunal, los municipios, las comunas, y obviamente que hay que tener consideraciones de los otros entornos en el mismo nivel, en el regional, ¿ya? Eh, Esto nos llevó también de desarrollar este marco conceptual, nos llevó a una definición previa de ordenamiento territorial que la utilizamos mucho en los inicios del desarrollo de estos temas, y que fue la definición de la Carta Europea del Territorio, ¿ya? En que te señala que el ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales, ecológicas de cualquier sociedad. Al mismo tiempo, una técnica administrativa y una política pensada con un enfoque interdisciplinario y global, ahí estamos los geógrafos, ¿ya? Y los planificadores también, y cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones, en el caso de Chile, aplica tal cual, textual, y la organización física del espacio según conceptos rectores. Y eso tiene que ver con la institucionalidad y el marco legal propio del país, ¿ya? Eh, en esta aplicación de todo este marco conceptual, desde los sistemas territoriales hasta el ordenamiento territorial, nos quedó claro que aplicado a la realidad de Chile y a nuestra idiosincrasia, para nosotros el ordenamiento implica unir competencias, adoptar una mirada regional multisectorial que favorezca el modelo de desarrollo en el marco de una estrategia regional de desarrollo que levantan en las regiones, donde se identifican iniciativas que permitan generar una política oriental, desarrollo integrado, equitativo, armónico y sustentable del territorio, y como resultado de una visión consensuada y legitimada por los diversos actores sociales, políticos y económicos. Con esta claridad, nosotros avanzamos en darle carne al segundo tema, que también me tocó trabajar y aportar mucho en este proceso,
la descentralización, los avances y los desafíos, ¿ya? Em, Partiendo por qué entendemos por descentralización, esto que les estoy contando es cómo lo adoptamos nosotros, nuestro entendimiento como chilenos profesionales trabajando en el Estado, ¿ya? Para nosotros, y se entiende que también a nivel universal, pero específicamente esto aplicado a Chile, ¿ya? Para nosotros la importancia del proceso de descentralización y de avanzar en él es porque implica poder político, es traspasar poder político y de representación, traspasar responsabilidades. Esto es funciones, atribuciones, tareas a un ente público dado, ¿ya? Traspasar recursos también que den mayor poder de decisión sobre estos recursos o mayor disponibilidad financiera para ser dueños de las soluciones o ser los que proponen las decisiones, ¿ya? Al que se le transfiere. Por lo tanto, la descentralización tiene por finalidad asegurar un desarrollo equitativo equilibrado al territorio, que nadie se quede atrás, generar una provisión más eficaz y eficiente de los bienes y servicios públicos, entregando soluciones pertinentes a las necesidades del territorio. Por lo tanto, la descentralización es un proceso que es gradual, permanente, continuo y complejo, ¿ya? Los beneficios del proceso, obviamente, permite incrementar la decisión del nivel regional y local por sobre el central, contribuye a maximizar el potencial de desarrollo del conjunto del territorio, contribuye a la cohesión social y territorial, permite involucrar a la ciudadanía y a los actores locales relevantes en la toma de decisiones, generando corresponsabilidad y compromiso, contribuye a mejorar la eficiencia y cercanía del Estado y de su organismo en cada territorio o comunidad, ¿ya? ¿Cuáles son los principales hitos del proceso de descentralización chileno? Así lo más rápido que pueda, ¿ya? Eh, Entre el año 50 y el año 70 se comienza a gestar con la preocupación de Corfo por el desarrollo regional. Todo esto producto del gran terremoto de Chillán, ¿ya? Después del terremoto de Chillán, antes, esto no era un tema que se tratara a nivel del Estado, ni se conversara. Pero producto del terremoto de Chillán, surge la Corfo, se crea la Corfo y se empiezan a preocupar del desarrollo regional y empiezan a conectarse y a interactuar y tomar y estudiar cosas que estaban haciendo otros países, sobre todo países desarrollados. Y esto con el fin de impulsar la economía del país, obviamente, y había que hacer la reconstrucción, y hacen propuesta de desarrollo regional con descentralización, como es la del presidente Frei Montalva entre el año 64 y el 70, que ahí se crea ODEPLAN, y ellos son muy prolíficos, ya en desarrollo conceptual, de ideas, de propuestas, y establece la primera política nacional de desarrollo en el año 68, ¿ya? Después, entre el 73 y el 87, el proceso se detiene, así como venía, así como Bala, tomando muchas cosas de Europa, ¿ya? De Francia, de España, de Alemania, de Italia, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se ordenan y planifican estos territorios, cosas muy interesantes y que quedan ahí truncadas, ¿ya? Y la irrupción del gobierno militar modifica la forma en que se venía desarrollando el país, crean la CONAR en el 74, inician un proceso de regionalización con el establecimiento de 13 regiones, antes habían solo 7, ¿ya? Y instauran una profundización de la descentralización administrativa que se prolonga por casi 20 años, ¿ya? Obviamente, sin entrar en mayores detalles, el proceso de regionalización también obedecía a una mirada un poco de tener más control sobre la frontera y al interior de la frontera, ¿ya? Por eso que es fuertemente descentralización administrativa. En el fondo, cuando uno dice descentralización administrativa, es desconcentra poder, ¿ya? Pero no descentraliza. El control sigue estando en el nivel central. Entre el año 1988 y el 1990,
con los inicios del retorno a la democracia, se retoma el camino hacia la descentralización con un marcado sesgo administrativo, pero esto es consecuencia de la falta de consensos políticos necesarios que se requerían para avanzar en la descentralización política y fiscal. Una descentralización, se me olvidó decirlo antes, tiene tres patas: la descentralización administrativa, la política y la fiscal, ¿ya? En el año 2001, perdón, pero en el año 92, ¿ya? Se crean los gobiernos regionales y en el año 93 se instalan, empiezan a funcionar los gobiernos regionales, y esto es un primer avance en el proceso de descentralización porque tienen algo de poder, porque las decisiones y la planificación se empiezan a mirar desde el territorio, ¿ya? Pero no hay descentralización fiscal, sí administrativa. Administrativamente es el primer ente del Estado que es descentralizado, ¿ya? Pero no es autónomo, ¿ya? Porque no tiene financiamiento propio, ni político, porque no existen autoridades electas, ¿ya? Bueno, entre el año 2001 y el 2018, ¿ya? Se publica la Política Nacional de Descentralización, una nueva, y recién en febrero del 2018, después de 11 años de discusión en el Parlamento, y no lo sabré yo que participe de todo este proceso, se aprueban las leyes 21073 y la 21074, que permiten avanzar sustancialmente en descentralización política y administrativa, ¿ya? Quedando pendiente hasta el día de hoy la fiscal. La 21073 es la que permite ya la elección directa por voto popular de los consejeros regionales, del gobernador regional, porque antes eran los intendentes, ahora es el gobernador regional, ya que ya van en su segundo periodo, obviamente esta ley le traspasa nuevas competencias a los gobiernos regionales en ordenamiento territorial principalmente, y también, entre otras materias, la constitución de las áreas metropolitanas gestionadas, digamos, no, gobernadas por los gobernadores regionales electos, ¿ya? Proceso que está en instalación. 2018 hasta la fecha, está en implementación estas leyes con traspaso de competencia a los GORE. O sea, ellos además pueden pedir competencia desde los sectores de los servicios públicos, hasta la fecha se han constituido 7 áreas metropolitanas, ¿ya? Que están a cargo de los GORE. Entonces, ¿de qué hemos avanzado? Hemos avanzado, ¿ya? Y esto de la mano con el ordenamiento del territorio. Acá es una lámina sobre los hitos del proceso de descentralización chileno, que me la voy a saltar en honor del tiempo para terminar esta pata, pero tiene detallitos de los periodos, ¿ya? En que hasta el año 74 teníamos un modelo regional desconcentrado, entre el 74 y el 91 un modelo regional mixto, ¿ya? En el desconcentrado se crean las secretarías regionales ministeriales como desconcentradas del nivel central y las direcciones regionales, y se nombra un intendente regional designado, ¿ya? Que era el que iba a estar a cargo de articular los servicios públicos en el territorio regional, ¿ya? Y local. El mixto es porque a raíz de un préstamo de un banco internacional se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque ya esto es junto con la creación de los gobiernos regionales, se les asigna este fondo, y este fondo es para financiar proyectos de la región, o sea, apoyar a financiar cosas que los ministerios no les alcanzaba la plata para financiar, en resumidas palabras. Del 91 al 2005 tenemos un modelo regional transicional, porque es de transición donde se está implementando todo este proceso de democratización de los consejos regionales, porque ellos parten siendo electos indirectamente primero, ¿ya? Y después del 2018 directamente, al igual que los gobernadores regionales,
y donde ya desde ahí en adelante en Chile contamos con un modelo regional descentralizado, ¿ya? Em, ¿Cuáles son las implicancias en curso? Bueno, es el mayor hito de descentralización en los últimos 30 años en el país. Este proceso cambia la estructura administrativa y política de los gobiernos regionales, establece un nuevo ordenamiento de los territorios en función del rol del gobierno regional y su fortalecimiento, exige a los gobiernos regionales adecuar su estructura para poder abordar los cambios reglamentarios que serán aplicados, que eso los resumo en unos minutos, y requiere la instalación de capacidad de los gobiernos regionales y fortalecimiento de capital humano, todo lo cual está en proceso y donde Guillermo también ha sido parte de este proceso, ¿ya? Eh, Antes los gobiernos regionales tenían 4 sombreros a cargo de un intendente, que era la función de administración regional, la de coordinación del nivel desconcentrado, toda la seremía, y las direcciones regionales, función de gobierno interior, que era estar a cargo de los carabineros, de dar permiso para manifestaciones y esas cosas, y la función de seguridad pública y prevención del delito. Todo esto eran los intendentes, ¿ya? Lo que hace la 21074 es separar cada uno de estos sombreros y al gobierno regional solamente le deja funciones de administración del gobierno regional, de desarrollo regional, ¿ya? Y todo lo otro que eran funciones ¿cómo se llama?, de gobierno, se pasan y se crea la nueva figura de los delegados presidenciales regionales y provinciales. Y ellos asumen estas funciones de coordinación del nivel desconcentrado, la función de gobierno interior y la función de seguridad pública y prevención del delito. Por eso que estos delegados son representantes en el fondo ahora de 2 ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Nacional, ¿ya? Y lo principal de esta ley 21074, que reemplaza la figura del intendente por la del delegado presidencial y crea el gobernador regional, eh, fortalece la capacidad en ejecución en materia de planificación e inversiones, entrega la posibilidad de administrar las áreas metropolitanas al gobierno regional, establece nuevas competencias en diseño, elaboración, aprobación, aplicación, ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, la elaboración del PROT, vinculante y obligatorio para los servicios públicos, la facultad de decir la localización de la disposición de los residuos domiciliarios a falta de acuerdo de los municipios, elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, definir planes de rezago en materia social, entre otros. ¿Cuál es la importancia de la elección del gobernador regional? Como hito de la descentralización política, es la elección de un cargo nuevo que genera alta expectativa. Su figura es vista como de contención al centralismo en materia de toma de decisiones a nivel de política pública. Sobre su persona recae la responsabilidad de satisfacer adecuadamente las aspiraciones locales, o sea, territoriales, ¿ya? Su presencia y participación directa con las comunidades será la principal fortaleza política del cargo de gobernador regional. Esto era lo que yo les decía desde mi interés propio en lo personal, generar líderes del territorio, ¿ya? Y que a futuro, y por eso costó tantos años, 11 años que se aprobara esta reforma, porque los gobernadores regionales, con la votación que tienen hoy día, perfectamente pueden entrar a competir los cargos de un senador o directamente a ser presidente de la República, si lo hacen bien, ¿ya? Entonces es importante, ya, que estos liderazgos vengan también de los territorios, de conocer el Chile profundo, no solamente que hayan vivido toda su vida en la capital regional y con algunas nociones de lo que pasa en el resto del territorio, ¿ya? Bueno, esa es mi postura más política, digamos, ¿ya? Y el gobernador regional como principal conductor del nuevo proceso de descentralización, porque tiene que liderar la gestión regional, tiene que relacionarse con el delegado presidencial y arribar a acuerdos basados en un diálogo y gestión responsable con los sectores, ¿ya? La clave para que sea un buen gobernador, tiene que poder ser una orientación y definición clara
para encauzar la planificación y la ejecución de las políticas, ¿ya? Y las necesidades de la población regional, y es de alta relevancia política, como les decía, ¿ya? No es menor porque ellos para postular eh, tienen que tener habilidades negociador y de gestión, 4 años pasan volando, ser capaces de tender puente entre las autoridades y concertar la visión compartida del territorio con los servicios, con el servicio a la población, planificar el territorio, articular esfuerzos a nivel local nacional, con los alcaldes, con el delegado, con las autoridades, los CEREMI, establecer ámbitos de acción complementaria y no competitiva entre las distintas autoridades regionales, y una doble exigencia, porque tiene que tener capacidad de planificación y ejecución de inversiones. Tiene que conciliar los tiempos políticos y tiempos técnicos, tiene que avanzar con decisión en la planificación y ejecución de inversiones, tiene una gran responsabilidad en el manejo de inversiones regionales, tiene que promover un desarrollo equilibrado, reducir brechas, inequidades, distribuir equitativamente las iniciativas, objeto de no profundizar las brechas e inequidades territoriales, y es responsable de la planificación territorial en el sentido de que sus decisiones tienen efectos. Debe cuidar la planificación territorial, asegurando el desarrollo de las distintas actividades productivas y que dan dinamismo económico al nivel local, ¿ya? Es importante porque él, para presentarse a la elección, tiene que tener un programa, así como lo hace un presidente de la República. A los gobernadores la ley le exige lo mismo. Y la ciudadanía después lo va a evaluar de acuerdo a si cumplió o no cumplió, o cumplió bien, ¿ya?, con el programa con el cual se comprometió, ¿ya? Y obviamente si logró avanzar en mejorar la calidad de vida y desarrollar ese territorio, ¿ya? Y para cerrar, rápidamente, desarrollo regional. Vamos a hablar de cómo esto que les conté, el territorio, los sistemas territoriales, el ordenamiento territorial, el proceso de descentralización, cómo esto se hace carne en el desarrollo regional a través de la gobernanza, con las competencias que tiene el gobierno regional. Y se las voy a pasar muy rápido, ¿ya? La razón por qué se radica todo esto en el gobierno regional, en el caso de Chile, porque hay otros países que el OT, el ordenamiento territorial, se hace a escala local y a escala regional, y también a escala nacional, ¿ya? Pero en Chile, de acuerdo al marco normativo, se elige el gobierno regional, el nivel regional, porque por ley el gobierno regional es el que está a cargo de la administración superior de una región, y su principal objetivo es el desarrollo social, cultural y económico del territorio, y para lo cual tiene que observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de este territorio, ¿ya? Y tiene como funciones diseñar, elaborar, aprobar, aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, en coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo y considerando los PLADECOS, que son los planes de desarrollo comunal, ¿ya? Eh, y bueno, y con toda la profundización de la descentralización con la ley 21074, ya que le permite que sea electo, ¿ya? Por lo tanto, obtiene nuevas competencias, como ya les decía, y puede constituir las áreas metropolitanas. ¿Cómo aplica? Se aplica esta gobernanza, y esto lo venía trabajando también la Subdere desde el año, no sé, desde que se crean los gobiernos regionales, con los próceres que yo les contaba de antes, que tuvieron su origen en el Exodeplan, que después fue Mideplan. Estos grandes pensadores o profesionales chilenos, que también eran políticos, pues también eran animales políticos, ¿ya? Volcaron toda esta, también su compromiso con lo público, en hacer propuestas que tuvieran sentido. Y junto con crear los gobiernos regionales, en el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional concentra en una de sus divisiones en instalar y establecer un sistema de planificación regional para el gobierno regional, el nivel regional, ¿ya? Este sistema es un conjunto orgánico de instrumentos de planificación, ordenamiento territorial y presupuestario, como instrumentos de largo, mediano y corto plazo, que son conducidos por el gobierno regional en la elaboración, y el propósito es promover el desarrollo de la región, involucrando a múltiples actores
relevantes del territorio. ¿Y para qué sirve? Orientar la acción de los servicios públicos en el territorio, para asignar y potenciar el uso de los recursos de intervención de decisión regional y para favorecer la articulación entre los niveles nacional, regional y local, entre los actores públicos y los privados en el territorio. Rápidamente se los muestro así, ¿ya? Son 4 instrumentos que son de un sistema orgánico que están concatenados, ¿ya? Lo primero que se levanta es la Estrategia Regional de Desarrollo, que es el sueño, la visión, contiene los lineamientos estratégicos hoy en día con los objetivos de desarrollo, ¿ya? Visión y objetivo de desarrollo consensuados, ¿ya? Porque estos son procesos de instrumentos altamente participativos en el territorio. No es solo a nivel regional, sino que es local, con los municipios, con los servicios públicos del territorio y también con algunas claves de nivel nacional, ¿ya? Levantan, o sea, como dice la estrategia, es la expresión política consensuada de la región respecto de su proyecto de desarrollo de mediano a largo plazo. Contiene iniciativas de inversión y proyectos detonantes. No son carteras de inversión, son levantamientos de iniciativa, pueden ser planes, programas, proyectos de infraestructura, por eso es iniciativas de inversión. Y debería contener un plan de acción, o sea, cómo ejecuto ya estas iniciativas de inversión, por lo menos priorizando los proyectos detonantes, buscando obviamente socios para el financiamiento y con mecanismos de seguimiento, ¿ya? Esta es una visión que se levanta con todas, ¿ya? Aquí en esta visión es desde el sueño y no necesariamente tiene la base concreta del sustento de la capacidad del cargo del territorio. Por eso que ahí viene el segundo instrumento. Una vez que tú ya tienes la estrategia regional de desarrollo, levantas el plan regional de ordenamiento territorial que en base ya a lo establecido en la estrategia, como visión, lineamiento y objetivos, ¿ya? Llegas a acuerdos institucionales también con actores públicos y privados sobre el uso del espacio, de este territorio, que pasa a ser, lo que definan ahí pasa a ser obligatorio y vinculante para los servicios públicos regionales, ¿ya? El PROD se estructura o se levanta con lineamiento estratégico, una macrozonificación, establece condiciones de localización para la disposición final de los residuos. Es más, la ley dice todo tipo de residuos, no se refiere solo a residuos sólidos domiciliarios. Lo mismo, condiciones de localización para las infraestructuras y actividades productivas que no se encuentren ubicadas, o sea, que no estén bajo el alero de un plan regulador. O sea, aplica el establecimiento de condiciones de localización en los casos de los territorios que no están definidos como urbanos por un IPT, ¿ya? Esa es la salvedad que quedó, bueno, por no tener, digamos, pisarse la cola con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso político y técnico, ¿ya? En el caso del PROD. La base técnica es súper importante. Después, en respuesta a soluciones o situaciones problemáticas insatisfactorias que no se visualizan a través de la estrategia o del PROD, ¿ya? Y que se identifican como problemas relevantes, se desarrollan políticas públicas regionales en materias específicas, ¿ya? Expresadas con objetivos reales y verificables. Por ejemplo, política regional de desarrollo rural. En los años 2013 empezamos a financiar, me acuerdo, y cada región elegía 2 o 3 políticas que se le financiaban desde el nivel central y era en los temas que más los agobiaba. La mayoría fueron de desarrollo rural, de desarrollo económico productivo y otras de turismo. Y esos fueron los temas en los inicios. Bueno, hoy día es más diversificada en cosas más concretas, de cierto tipo de innovaciones tecnológicas asociadas al desarrollo productivo, ¿ya? Y por último, estos 3 tipos de planificación, ¿ya? Estos 3 instrumentos, ¿ya? Se concretan, se materializan
a través de la programación plurianual multinivel, ¿ya? Multinivel, ¿por qué? Porque desde la 21074 la planificación de los gobiernos regionales se puede hacer de varios años. Antes era de un año a otro. Hoy día puede ser de varios años, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso que asegura el cumplimiento a través de carteras de iniciativas bien concretas, con objetivos y lineamientos definidos, ya previos, o sea, tienes los objetivos, los objetivos dentro del lineamiento, y para cada objetivo tienes propuestas de iniciativas concretas para resolver o llegar a concretar ese objetivo. ¿Ya? Y estos son los objetivos y lineamientos que vienen obviamente de la estrategia, el PRO, de las políticas públicas. ¿Y cómo se formaliza esto? A través de la suscripción de los convenios de programación que se firman entre el gobierno regional, los ministerios, los municipios, y también pueden ser con universidades y privados, ¿ya? Así es de amplio, pero tienen que ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. Y eso asegura que en el caso, por ejemplo, de la ampliación de un hospital, ¿ya? O un CEFAN, que tienen varias etapas y se demoran en el tiempo, 5, 6, 7 años, cuando tú firmas este convenio, lo separas por etapa, obtienes entra al Sistema Nacional de Inversiones, obtienes el RS, y estar aprobado por Hacienda te asegura que en los presupuestos anuales de los próximos años que dura la ampliación o construcción de un hospital, Hacienda tiene que asegurar los recursos que comprometió, no sé, salud, el GORE, que no puede aportar más de un 30%, otra parte que colocan otros, ya que esos recursos los reciban a través del presupuesto de la nación para aportar lo que se comprometieron para llegar a concretar en 5 o 7 años ese hospital, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se trabaja. Y específicamente en términos del gobierno regional, ya está el proceso de cómo hacen la planificación, la asignación y la ejecución eh, para llegar a concretar estas carteras de inversiones. Y los gobiernos regionales, está el gobernador regional, el administrador regional, que coordina y articula las divisiones, la de planificación, que es la que está a cargo de toda la planificación, y las operativas o ejecutoras, que son la división de fomento e industria, la división de infraestructura, la de desarrollo social y humano, ¿ya? Que son las ejecutoras que en la medida que ahora se están instalando y fortaleciendo, se apoyan igual en la ejecución como hito para que sea a cargo de la ejecución de un proyecto concreto un sector, un servicio público. Pero una vez que ya en el transcurso de los años ellos ya estén a caballo con estas nuevas competencias, la idea es que sean en estas divisiones del GORE las que ejecuten directamente los proyectos de inversión. Eso es lo que se espera al mediano y largo plazo, ¿ya? Las decisiones pasan por el Consejo Regional, pero hoy día se presentan carteras de inversiones al CORE, no como antes que era aprobaban proyecto a proyecto, ahora no, solamente aquellos proyectos sobre 7.000 UF se aprueban proyecto a proyecto por el CORE. El resto son carteras que obedecen a objetivos de una planificación de corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Eh, Obviamente quien toma las decisiones y hace el seguimiento de el financiamiento de estas iniciativas, ya sea de los procesos de planificación, participación ciudadana, lo que sea consulta o planes o lo que decía sea el gobierno regional, está la división de presupuesto e inversión regional, que son la que administra y apoya la ejecución de las otras divisiones. Y de las que están instaladas ahora, desde la división de planificación dependen las divisiones de áreas metropolitanas, para la instalación y la gobernanza de las áreas metropolitanas. Un poco, ya me queda 4 minutos para cerrar. Algunos elementos de lo que dice el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que es a través de lo que se debería bajar todo esto.
bueno, que el PRO tiene que ser coherente con todo el sistema, dentro del sistema de planificación. Lo que les dije que era lo que contenía, que es de carácter vinculante, que propone condiciones de localización, obligatorio y vinculante para los servicios públicos, y lo más importante que el objetivo principal es obtener consensos políticos y técnicos sobre el uso del territorio, bajo determinadas condiciones que mejoren la calidad de vida de la población, porque además hay que, transversalmente hoy día está todo el tema de la sustentabilidad y el cambio climático, que reduzcan las brechas y las inequidades territoriales con reales oportunidades de desarrollo, y haciéndose una serie de preguntas antes de levantar las propuestas, o sea, desde los diagnósticos estratégicos, es tener claro cuáles son las actividades que soporten el desarrollo y ese territorio, dónde se localizan, cómo se comportan, qué sistema territorial configuran y cómo se estructuran, ¿ya? Y a modo de ejemplo, para cerrar, de las experiencias de los pilotos de ordenamiento, de los PROT que hicimos entre los años 2011 y 2014, y la evolución a lo que hoy día se hizo en la propuesta del reglamento para la elaboración del PROT, que se encuentra aún en Contraloría para la toma de razón. Y una vez que salga la toma de razón, los gobiernos regionales por fin van a poder hacer sus PROT de esta forma, pero ya había en ejercicio, como es el caso de los ríos, donde tú levantas un diagnóstico estratégico donde representa los usos, las aptitudes, las fortalezas y todo lo que tiene el territorio como medio físico y hábitat. Eh, Levantas los conflictos, problemas, déficit y brechas, ¿ya? Los principales nudos críticos que tiene ese territorio, eh, en términos de conectividad, de uso, de calidad de vida, de vulnerabilidad. Todos esos temas van acá. Se levanta la estructuración del territorio, cómo se estructura actualmente el territorio, que corresponde equivalente desde el marco conceptual o lo que es el modelo territorial actual, ya las principales vías que lo estructuran y los principales nodos y núcleos, y esta es la capital regional, obviamente. Eh, eh, y se hace y se trabaja una propuesta de estructuración óptima, ¿ya? En coherencia con la estrategia y otros, ¿ya? La cual, obviamente que es lo ideal, lo que le gustaría, ¿ya? Y la cual después en un trabajo de consenso y participación ciudadana y multisectorial, de los actores regionales, por supuesto, se llega a una propuesta consensuada que tiene que ser coherente con la estrategia, con la política nacional de ordenamiento territorial y con las políticas públicas regionales o políticas territoriales nacionales, como es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la de Desarrollo Rural y obviamente la PNOD. Y se llega a una estructuración consensuada, ¿ya? Y esa estructuración se representa además con una imagen objetivo que tiene que tener el PROT de acuerdo a la propuesta, o sea, al reglamento aprobado, y una propuesta de macrozonificación de usos. Y ahí estamos. Creo que al menos en los 26 años que llevo que trabajé, digamos, en la administración pública y en el nivel central, creo que logramos y hemos avanzado mucho, 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 mucho. O sea, ha habido un avance muy sustantivo, y como recién colocándonos al día para estar como a la altura desde donde miramos en los años 60 aspirando a ser un país desarrollado. Y creo que con el apoyo de organismos internacionales, la implementación de esta gran reforma del 2018 se ha ido concretando bastante avanzado. Falta mucho, obviamente,
El Parlamento, cuando aprobó en el 2018, dijeron que en un año aprobaban la descentralización fiscal, porque como subdere se ingresaron las dos juntas, la de descentralización política y administrativa más la descentralización fiscal. Se iban a demorar un año, era el compromiso, y ese año se ha transformado en muchos años y todavía no pasa nada. Así que en eso estamos al debe en Chile, en descentralización fiscal, porque para avanzar con la mayor profundización de la descentralización política administrativa se necesita que los gobiernos regionales también tengan presupuestos más autónomos, porque todavía Hacienda tiene el control de las lucas, ¿ya? No tienen aún un presupuesto propio. Gracias por Muy bien. escucharme. Gracias, Gracias. Antonieta. Muy Me interesante imagino alguna esta consulta. visión sistémica, histórica, que permite explicar muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy día, ¿no? Los PROT que están como en discusión no están solos, están dentro de un proceso mucho más amplio, De un sistema también. al cual están, ¿verdad?, vinculados. Entonces, para entender bien el papel de los PROT, hay que entender bien el sistema. Así que muchas gracias, muy, muy importante. Vamos a ver si tenemos algunas consultas. Francisca, por favor, usted gobierne esta parte del proceso. Perfecto. Sí, tenemos en el chat una pregunta de Eduardo Castillo, que hace un ratito atrás preguntó, ¿cómo evalúa usted el liderazgo de los actuales gobernadores regionales en la gestión regional? ¿Están cumpliendo su rol de encabezar el desarrollo de la región? ¿La contesto al tiro? Sí, claro. Idealmente. Ya. A ver, yo creo que para los que son nuevos o cuando partieron el primer periodo la vez anterior, creo que los postulantes a gobernadores regionales que presentaron las distintas partidos políticos tenían nociones de cuál era el rol del gobernador regional. Sí tenían claramente la importancia en términos de votación, mediante la cual podían ser electos y el peso que podían adquirir. Pero no necesariamente, aun cuando la mayoría, o sea, todos son de regiones, son del territorio, vienen de ahí, más o menos desde su experiencia conocen cómo funciona y lo que pasa en el territorio, ¿ya? Pero al entrar a trabajar con un plan de gobierno, van descubriendo cuál es el marco normativo que los regula y cuáles son, digamos, el marco dentro del cual se pueden mover, ¿ya? Obviamente que dependiendo de las características personales de cada uno de ellos, como decía yo, lo que era importante ya de la capacidad que ellos tengan de liderazgo, ¿ya? Algunos han elegido muy bien sus batallas eh, en términos de que tienen equipos abajo que lo pueden ayudar a concretar las propuestas que ellos le presentaban a la comunidad por las cuales fueron electos, ¿ya? Y otros eligieron batallas más difíciles que no son tan fáciles de llegar a puerto, de soluciones que son más estructurales, porque si tú no tienes los medios físicos de libre disponibilidad y con la facilidad de hacer las inversiones, cuesta llegar o arribar a puerto. Ya, obviamente está todo el tema mediático, y político porque son una amenaza. Los gobernadores actuales, los que fueron reelectos ya tienen más cancha, ya tienen más claridad cómo avanzar, eh, pero obviamente desde su mirada política tratan de cumplir con lo que se comprometieron, tratan de mostrarse que lo están haciendo bien, independiente de cosas bilaterales, porque no olvidemos que hoy día estamos en un proceso de eleccionario, ¿ya? Viene la elección presidencial, y lo que hoy día sale en las noticias y en la prensa acá en Santiago, que es distinto a lo que sale en regiones, ¿ya? Obviamente los ven como competencia para futuro, ¿ya? Por la cantidad de votos que saca cada uno. Ahora,
Si lo han hecho bien, yo creo que hay que esperar que termine este segundo periodo, porque es segundo periodo, o sea, llevamos recién 6 años en que tenemos gobernadores regionales. No es fácil evaluar si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Yo creo que terminando este segundo periodo, o a lo mejor alguna universidad se interese en analizar el periodo anterior y ver y comparar entre, porque yo no lo he hecho eso, no lo tengo claro, entre qué propusieron, cuáles fueron sus propuestas al electorado, qué cumplieron en términos de avanzar en el desarrollo del territorio, qué cosas se mejoraron en términos de brechas e inequidades, qué cosas logró mejorar. Y desde ahí se puede hacer una evaluación, pero para eso hay que definir una metodología y hacer ese análisis. Eso nadie lo ha hecho. Hoy día lo que hay son, disculpen la expresión, cacareo, ¿ya? A través de la prensa, que no me gusta, no muy bien orientada que tenemos desde lo que vemos acá los santiaguinos. En regiones, no lo sé, no vivo en regiones, no sé qué transmiten en la tele, ¿ya? Pero yo creo que es mucho más cercano a lo que está pasando. Lo importante es lograr articular y conseguir fuentes de financiamiento, de recursos para llevar a cabo el desarrollo de proyectos importantes, que en 4 años, que dura un periodo, no lo van a alcanzar a ver a que se concrete. Los proyectos de inversión grande, ya de impacto territorial, de la estructuración del territorial, generalmente duran entre que se licitan y la primera fase y el RS y toda la acuática, 2 años, 3 años. Después en la licitación otro año más y que se empiece a ejecutar, estamos hablando 4 o 5 años más. Entonces, no sería justo, ¿ya? Decir como lo han hecho, 6 años no es posible evaluar cosas concretas de lo que hayan dejado armado funcionando en su primer periodo. Y ahora hay que esperar el segundo periodo y sí se podría evaluar mejor a los que salieron reelectos por segunda vez. Y ahí sí poder hacer un análisis y comparar. Pero para eso hay que hacer un análisis, ya con datos estadísticos duros, reales y concretos. ¿Ya? Muchas gracias por tu respuesta, Antonieta. Mira, tenemos una nueva pregunta que es de Antonia Carrillo. Y Antonia dice, ¿cuál sería la mayor dificultad para el ordenamiento territorial actualmente en Chile? ¿Falta de consenso político o factores económicos? La mayor Factores dificultad. económicos. El consenso político, metodológicamente y en los procesos, los gobiernos regionales, en la medida que tengan más recursos a su disposición para financiar estos procesos de elaboración, por ejemplo, de elaboración del PROT, obviamente van a poder hacer una mejor y más involucrada proceso de participación ciudadana para llegar a los consensos en las propuestas del modelo de desarrollo que quieran, con los lineamientos y los objetivos y las carteras de iniciativas priorizadas o proyectos detonantes más claros que quieren que se ejecuten en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida que el financiamiento se defina a nivel nacional de un año para otro, ¿ya? Y que además lo zanje el Parlamento y no al territorio, que no tengan, o sea, donde no tenemos descentralización fiscal, eso complejiza harto, ¿ya? Porque si tienes más recursos, puedes hacer mejores procesos, ¿ya? Consensuados técnica y políticamente. Entonces, desde mi punto de vista, el tema es, necesitamos descentralización fiscal, más disponibilidad de recursos, pero para eso también hay que hay que tenerle más confianza a los gobiernos regionales, ¿ya? Y yo creo que hoy día no hay una confianza, no son tan conocidos, al menos en las regiones sí, en las regiones saben qué es lo que es un municipio, qué hace el alcalde, qué hace el gobernador regional. En Santiago eso se difumina más porque el gobernador regional está compitiendo constantemente con los ministros, los subsecretarios, con los mismos parlamentarios. Entonces se diluye mucho más cuál es el rol, ¿ya? Y lo que puede hacer. Muchas gracias. Por ahora pareciera ser que no tenemos más preguntas. Un saludo de felicitaciones. Felicitaciones por la presentación.
Y acá nos añadieron una consulta. ¿Cuál es el grado efectivo de participación en la planificación y desarrollo territorial? Pregunta de Patricio Cruz. Gracias, don Patricio. A lo mejor no se acuerda de mí ni de Guillermo, pero nosotros fuimos alumnos de él cuando estábamos en primer año y en segundo año de geografía, ¿cómo se llama? En Pedro Valdivia Norte. ¿Cómo se llama el lugar, Guille? Gobernador. Claro, en el Comendador nos hizo clase también. Ahí fue los primeros pasos por el Comendador y después yo tuve muchas clases allá. Respecto a la pregunta, hoy muéstramela de nuevo por Francisca. Sí, mira, Eh, ah, ¿cuál es el grado efectivo de de participación participación, ¿ya? en la planificación y desarrollo territorial? Mira, hay gobierno, es bien dispar. Desde el apoyo de mi trabajo en el fortalecimiento de los equipos de los GORE, hay gobiernos regionales que desde hace muchos años ellos hacen una participación súper efectiva. Por ejemplo, una de las cosas que me quedó más patente en la región de los lagos, las reuniones del CORE, siempre se ha hecho igual, antes cuando habían intendentes y ahora con gobernadores regionales, en que las sesiones del Consejo Regional van rotando por el territorio y lo van haciendo cada vez en una comuna distinta, donde los escuchan a todos, ¿ya? Obviamente en las capitales regionales con mayor aglomeración de personas, como Valparaíso, ya como Santiago, eso es un poco más difícil, pero en el caso de la región metropolitana, eh, eh, lo que he podido observar con los intendentes y gobernadores regionales, siempre han tratado de hacer mucha participación ciudadana. Me consta del actual gobernador en su anterior periodo, en este, cuando fue intendente, de gastar muchas lucas en hacer las propuestas desde los Pladecos, desde las actualizaciones, los intentos de actualizaciones que han tenido del plan regulador, del plan regulador metropolitano, ¿ya? Donde contratan consultoras para hacerlo súper participativo, involucrarlos a todos, y hay otras regiones que tienen dificultades, por ejemplo, Valparaíso, ¿ya? Es por la morfología del territorio, es más difícil, ¿ya? Desplazarse y juntarlos a todos. En Santiago es más fácil la conectividad. Hay otra en que está muy distante, como el caso de Antofagasta, ¿ya? Pero también lo hacen participativo y tienen la suerte que casi toda la población está concentrada en una sola ciudad, administrada por un solo municipio, ¿ya? Entonces ahí también es fácil. Eh, Tarapacá, que tiene los dos extremos, dos realidades extremas, la capital regional con alta concentración y la pobreza y la vulnerabilidad extrema de Alto Hospicio, con unas dificultades terribles de conectividad. Pero igual han hecho muchas actividades, muchos procesos de planificación súper participativos, muy involucrados, muy acertados y están avanzando con unas propuestas, con proyectos detonantes impresionantes que en la medida que ya están por empezar a financiar, en unos 10 años más les van a cambiar la cara a esas regiones y esas ciudades. Yo creo que no todas las regiones cuentan con la cantidad suficiente de staff profesional para apoyar estos procesos, otras sí los tienen y no sé, tienen a lo mejor mejores redes las autoridades que consiguen con mayor facilidad ser escuchados y obtener más recursos. Hay otras que están un poco más lejanos. También tiene que ver con los liderazgos que existen en las regiones, no solamente de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de los senadores que representan el territorio, de los diputados. Entonces, tiene también mucho que ver con los liderazgos. Si obtienes un poco más de recursos y cuán asertivas o productivas pueden ser las participaciones. Lamentablemente hay un problema en Chile, que la participación normativamente y desde el marco institucional
no es obligatoria, ¿ya? Es solamente, es como, sí, es bueno que hagan participación ciudadana, pero no está definido con sistemas de seguimiento, ¿ya? De esa participación, como se hace en otros países, que la gente evalúa, ¿ya? Los procesos de planificación, las propuestas, los consensos, y cuánto de eso se cumple o no se cumple en la ejecución, ¿ya? En Chile eso no existe. Entonces, también eso hay que avanzar, es algo más en que pensar que avanzar, descentralización fiscal y también incorporar la participación efectiva y obligatoria en todos los procesos de planificación y gestión del desarrollo. Fue una respuesta súper completa. Mira, ya estamos un poco en la hora, pero no sé si alcanzamos a responder una última pregunta que nos acaban de hacer. Dale. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Se ha estimado la cantidad de recursos que costaría realizar un PROT considerando lo indicado en la propuesta de reglamento? Esa sería Uy. nuestra pregunta de cierre. Mira, lo hemos intentado valorizar porque de hecho am, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde yo trabajaba hasta hace poco, están con el proceso de instalación, por lo tanto, van a financiar, una vez que se tome razón, ese instrumento y otros que apoyan todos estos procesos, se van a financiar, por lo tanto, se han estado levantando posibles costos y dependiendo de la cantidad de población, la morfología y la facilidad y no facilidad de conectividad, más o menos se está calculando entre, es un compromiso decirlo, pero 200 millones y en lugares más complejos como los grandes centros de población que son eh, Biobío, o sea, Concepción, Valparaíso, ya, la región metropolitana, aunque el actual gobernador tiene harto avanzado, digamos, eh, eh, entre 200 y 400 millones de pesos se podría gastar. Si quieres hacer un proceso bien hecho, completo, técnicamente, y en el caso, ahora, técnicamente, ¿por qué lo digo que podría ser tan caro? Porque en Chile tenemos un buen nivel de data eh, a nivel nacional y de las capitales regionales, pero data, ¿ya? Además, territorializada, me refiero en sistemas geográficos, sistemas, no existe a nivel regional ni comunal. Entonces, muchas veces en todas las propuestas de instrumentos que tenemos, los gobiernos regionales para poder empezar a hacer sus diagnósticos estratégicos, ya sea para la estrategia, para el PROT, para una política o para las inversiones, eh, tienen que contratar algunos diagnósticos específicos donde no hay levantamiento de información, ¿ya? Entonces, el costo que nosotros alcanzamos a estar eh, pensando que podría salir es porque esto no solamente incluye el proceso de elaboración completo, ¿ya? Desde la propuesta de plan de trabajo hasta el ingreso del instrumento para su aprobación, sino que incluye también el levantamiento de diagnósticos específicos y de levantamiento de data, que no existe, ¿ya? Para este tipo, por ejemplo, para el PROT, si existieran las encuestas de origen y destino, por ejemplo, en todas las ciudades, no solamente en algunas capitales regionales, existieran en todas las ciudades, sería bien distinto, como para entender las dinámicas que ocurren en ese territorio, ¿ya? Entre algún detallito que hay que tener en claro, ¿ya? Pero más o menos por ahí va, pero incluye muchas otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Antonieta.
¿Estamos? Mm. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Antonieta, por toda tu presentación y las respuestas tan sinceras también. Eh, Evidentemente que los costos se verán caso a caso en su momento, ¿verdad? Y habrá manera de resolverlo. Lo importante es considerar que para hacer un proto hay que partir de cero, como si no hubiese Sí, nada en la región. Hay siempre un punto de partida, ¿verdad? Y sobre todo las que tienen estrategias de desarrollo regional reciente que pueden aportar buena información. Bueno, vamos a seguir trabajando en este tema. Los invitaremos nuevamente a unas nuevas conversaciones porque vemos que el desarrollo de los territorios tiene una gran cantidad de oportunidades y que tenemos que tomarlas po, y tomarlas bien. Y eso significa entenderlas para poder aplicarlas de la manera lo más correcta posible y asociarla con la sostenibilidad, que es el proceso que andamos buscando. No son, no, yo lo veo, no son frenos al desarrollo, al contrario, son herramientas que podrían facilitar muchos de los procesos que estamos tratando de implementar a distintas escalas en el país. Muchas gracias a todos los presentes, gracias de nuevo, Antonieta, y nos volvemos a encontrar. gracias Guillermo por la invitación y bueno, agradecida porque me escucharon atentamente compartir desde mi experiencia personal. Que estén muy bien y aquí estaré si me necesitan. Chao, chao. Un abrazo. Chao, que estén Chao. todos Bueno, muy muchas gracias. bien.